¿Y en qué habíamos quedado nosotros? Estábamos haciendo un ejemplo, ¿no? Estábamos haciendo el Perdón, sí, antes de arrancar me gustaría hacer una pregunta con respecto al parcial. sí, por supuesto. Para delimitar los temas bien que van. Tal, los temas son lo que, en realidad, lo que dimos hasta ahora, incluido esto. A ver, o sea, vamos a tener algún tema de eh, tenemos el tema de integridad, ¿no? O sea, integridad que incluye los temas de construir por ejemplo, algún ejercicio probablemente vaya del estilo de lo que hay en los parciales de un MER y representar un MER con alguna descripción y representar eso en, eh, en tablas, ¿no? En tablas de SQL con alguna restricción en triggers y esas cosas, ¿no? O sea, triggers estructurales y triggers, perdón, restricciones estructurales y restricciones no estructurales. Ese es uno de los temas. Alguna cosa de seguridad, ¿no? De responder a algunos de los problemas de seguridad. Después de los temas de seguridad, ¿no? Tenemos perdón, acá abrí justo este que está equivocado. Tenemos de las cosas que nosotros vimos de NoSQL, no mucho, pero alguna pregunta puede haber sobre alguno de los sistemas de algo de la teoría que vimos de NoSQL, esas cosas. ¿Qué más? ¿No? Introducción no SQL, de integridad, hablamos, de seguridad también. Y bueno, y después los temas de índices y de optimización, sí, son todos esos temas. O sea, vamos a tener esto. O sea, alguna cosa puede ser de no SQL, una pregunta de tipo teórico, tal vez, algo para poner una opinión. Un tema de integridad, ¿no? Que en general son ejercicios de transformar un ejercicio con un MER y con alguna descripción de restricciones y esas cosas, hacer la tabla y hacer las restricciones, que incluya a un trigger o alguna cosa de ese estilo. Algo de seguridad, ¿no? De las cosas que vemos de seguridad, hacer alguna solución, una propuesta de una solución en temas de seguridad. Eh, índices y este tema que estamos viendo ahora. Y de cada uno irá un ejercicio, una pregunta. Sí, es eso nada más. Bien, bien. Y perdón, yo es la primera vez que voy a hacer un parcial remoto, digamos. Sí. Generalmente se prende la cámara y uno No, estos va... no. Ah, No, acá lo que ustedes van a tener se va a presentar eso de las 6 de la tarde del domingo. Va a estar disponible por aulas la letra. Y ustedes van a entregar el resultado antes de las 21 horas del martes. bien, ¿Sí? bien, bien, gracias. Bueno, más o menos de ese estilo. Y nosotros estábamos en la parte de optimización. Creo que estábamos viendo un ejercicio, ¿no? Que justo no, era un ejercicio que
que lo tenía mal. Yo con los... tenía un detalle de... mal unos datos. Que yo lo corregí. Acá esto. ¿Qué falta de esto? ¿Hasta dónde vamos? Esta última parte igual. Ya está. Creo que estábamos acá, ¿no? Que estábamos viendo un problema. Que yo tenía un problema con... tenía un error, la solución, y ahora ya lo tenemos arreglado. Y aparte más ordenado para ver los pasos. Bueno, disculpen la demora. Bueno, el ejercicio lo que nos planteaba era un sistema de facturación en la cual tenemos ventas de productos. O sea, tenemos un producto con nombre, descripción, precio unitario, inventario, y luego había una factura con sus líneas. Cada línea representaba un producto con una cierta cantidad y un precio total un subtotal del precio, ¿no? Cada factura tenía el número de factura y después la cédula de identidad del cliente, que describíamos con esto, y la cédula de identidad del vendedor, que describíamos con la tabla empleado, ¿no? Y las relaciones, las claves foráneas siguientes, estas claves foráneas que estaban acá. Teníamos la tabla empleado con 120 tuplas de 76 bytes, que estaba físicamente ordenado por cédula. La tabla cliente con 2400 tuplas de 64 bytes, físicamente ordenado por cliente. La factura de 16.000 facturas de 16 bytes, físicamente ordenado por ID factura. Las líneas son 105.000 de 24 bytes, físicamente ordenado por ID línea, con un árbol B+ por ID línea de costo 3 y un árbol B+ por ID producto de costo 3 también. Y teníamos una tabla de productos con 1400 tuplas de 36 bytes, ordenado por ID producto, ¿no? Un árbol B+ disperso con costo 2 por ID producto y un árbol B+ con costo 3 por nombre como clave alterna, ¿no? O sea, estos son los medios de acceso que tenemos disponibles. Los bloques son de 512 bytes, hay 10 buffers, el tamaño de punteros a bloques 4 bytes, el tamaño de punteros a registro es 5 bytes, y los campos numéricos son todos de 4 bytes, todos estos atributos, y los campos de texto son de 12 bytes, todos estos atributos. Los bloques asumimos que están todos ocupados al 100%. Es verano, los ventiladores participan en el 1% de las ventas, y otros datos que haya suponemos que están uniformemente distribuidos, ¿no? O sea, eso es para hacer suposiciones al respecto de la cantidad de tuplas que podemos esperar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, dada la siguiente consulta, listar nombre y apellido del cliente y nombre y apellido del vendedor para todas las ventas que involucraron al menos un producto ventilador. O sea, cualquier factura donde se facturó ventiladores, vale. Obtener el plan lógico de la consulta partiendo de su árbol canónico. Entonces, lo que hacemos es, hacemos esta consulta, ¿no? Select nombre y apellido del cliente, nombre y apellido del empleado, a partir de la tabla empleado, cliente, factura, línea y producto. Where, y aquí hacemos los join, ¿no? Es factura con cliente, factura con empleado por cédula, la factura con la línea por ID factura, la línea con el producto por ID producto,
y la restricción de que los productos son ventilador. El único producto que nos interesa es el ventilador. Entonces hacemos nuestro árbol canónico, ¿no? Que simplemente tiene, o sea, el select, ¿no? O sea, la proyección final la tiene aquí. Las tablas E, C, F, L y P. S, F, L y P las tiene aquí. Hacemos un producto cartesiano de todo eso. Y las condiciones de selección, incluyendo las de joins y todas las otras condiciones de selección, simplemente están aquí, ¿no? Aplicamos las reglas de heurísticas, de transformación de heurísticas que vimos, ¿no? Las aplicamos varias veces, ¿no? Hasta que nos queda esta tabla. Recuerden que siempre ponemos a la izquierda la tabla con la mayor selectividad. En este caso, el producto con la selectividad ventilador, habíamos dicho que nombre del producto es clave alterna, ¿no? Así que el nombre determina a la tupla. Eso quiere decir que esta selección nos va a dar una única tupla, ¿no? Y a partir de esto vamos a resolver el resto. El otro orden de las tablas simplemente está dado por los joins posibles que podemos hacer. O sea, esta es la única cadena de joins posible para obtener el resultado, ¿no? Si no, no tendríamos productos cartesianos que no podemos transformar a joins, ¿tá? Y entonces nos quedó este árbol. Una de las primeras cosas que conviene a veces es calcular los factores de bloqueo y la cantidad de bloques de todas las tablas, ¿no? O sea, tenemos los atributos los tamaños de los atributos, con eso calculamos el tamaño de las tuplas, aunque ya no los dieron, ¿no? Y tenemos la cantidad de tuplas, pero conviene obtener el factor de bloqueo de cada una de las tablas y los bloques que ocupa cada una de las tablas, ¿no? Porque estas cosas, los bloques, por ejemplo, lo que ya nos dan es el costo de un full scan, ¿no? Si queremos recorrer la tabla simplemente de forma fija, ya sabemos que el costo coincide con la cantidad de bloques de la tabla. Bueno, ¿qué cosas tenemos que considerar para cada operación, ¿no? Para cada operación debemos tener claro cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. O sea, nosotros vamos a hacer este árbol y vamos a ir evaluando el árbol operación por operación hasta llegar a la proyección final, ¿no? Pero vamos a empezar por acá, después calculamos este join, después calculamos este join, después calculamos este join, después calculamos este join. En este caso no hay algunas otras selecciones acá, pero si hubiera, calcularíamos esos hasta llegar al final, ¿no? Y para cada uno de esos lo que hacemos es, bueno, ¿qué es lo que hay que leer? ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que queda, ¿no? Y si ese resultado se puede mantener en memoria, y entonces la próxima operación lo va a rescatar de memoria, o si acaso hay que materializarlo y guardarlo en disco para que la próxima operación lo procese, ¿no? Entonces, para cada operación debemos tener claro cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Esto incluye también estimar la cantidad de tuplas que vamos a tener, ¿no? ¿Qué tablas o estructuras de bloques en memoria están involucrados? Esto es cuando yo tengo, después de alguna primera operación, quizás algún resultado que guardé en memoria, ¿no? En el buffer de memoria. O sea, el resultado de alguna de las operaciones anteriores quizás lo pude achicar o escribir en un conjunto limitado de bloques del buffer, ¿no? Que me permita continuar con las operaciones, ¿no? Pero entonces ya no tengo que leer a disco, sino que ya tengo ese resultado en memoria. ¿Quieres saber cuántos bloques de esas tablas se van a leer desde disco? Por ejemplo, ahí tenemos que definir qué medio de acceso vamos a hacer. Quizás vamos a buscar por un índice, un árbol B+,
y solamente vamos a rescatar algunos bloques, ¿no? O quizás tenemos que leer toda la tabla, ¿no? Después, ¿qué atributos vale la pena dar como resultado? Los mínimos necesarios. Nosotros habíamos visto que de esta tabla, en realidad, esto yo lo tenía, esta es la 183, vamos a ver, porque la habíamos visto antes como ejercicio en la parte de selección, ¿no? Acá. Y teníamos esto. Acá está. ¿Qué es lo que sucede? Para continuar en cada etapa, ¿no? No precisamos todos los atributos de las tablas que estamos leyendo, ¿no? Sino que solamente precisamos algunos de los atributos. Por ejemplo, en el caso de leer el producto y después de seleccionar ventilador, el único atributo que nos interesa es el ID de producto, porque vamos a buscar por ID de producto las ocurrencias de ese producto en las líneas que vienen a continuación. Para las líneas que vamos a encontrar, precisamos ver el ID factura, ¿no? Para encontrar cuáles son las facturas que corresponden con las líneas que vendieron ventiladores, ¿no? Y una vez que encontramos las facturas, ¿no? Precisamos la cédula del empleado y del cliente, ¿no? Porque precisamos encontrar el nombre y apellido del cliente y el nombre y el apellido del empleado, ¿no? O sea, en el primer caso acá, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar el nombre y apellido del cliente y lo vamos a juntar. Vamos a tener el nombre y apellido del cliente. Pero luego nos hace falta encontrar el nombre y apellido del empleado para poder agregarlo y hacer el resultado final de la proyección. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Ah? Bueno, entonces acá interesa que identifiquemos eso. ¿Cuáles son los atributos mínimos que precisamos para continuar con la consulta? ¿No? O sea, ¿cuál es la proyección que debemos hacer del resultado del join para, si acaso tenemos que materializar o si tenemos que guardar en memoria, guardamos lo mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué atributos vale la pena dar como resultado? Los mínimos necesarios. ¿Cuántas tuplas vamos a devolver en el resultado? Tenemos que analizar, por ejemplo, el orden de las claves foráneas, ¿no? O sea, si nosotros estamos siguiendo claves foráneas que van desde las tuplas que estamos teniendo ahora hacia una nueva tabla, eso quiere decir que siempre voy a tener solo un puntero, ¿no? Porque yo estoy analizando el nodo hijo que va a apuntar a el nodo padre. Si yo lo hiciera al revés, el nodo padre puede tener muchos hijos, pero el hijo va a tener un solo padre, ¿no? En las relaciones de clave foránea. Entonces, en algunas cosas, como en este caso particular, nuestro problema es identificar el conjunto original de datos, ¿no? Y después, a partir de ese, el resto siempre vamos a mantener un tope máximo que es ese conjunto original. En otros, no. En otros tendríamos que calcular cuántos hijos en promedio tiene en función de la cantidad de las tablas, por ejemplo, la cantidad de tuplas que tiene una tabla y la cantidad de tuplas que tienen los hijos, ¿no? Y entonces sabemos que en promedio cada padre tiene tantos hijos y hacemos esa estimación, ¿no? Entonces,
Usando ese tipo de cosas podemos hacer una estimación de las tuplas que vamos a devolver como resultado en cada etapa. Y con los atributos calculamos el factor de bloqueo de los resultados. O sea, de este conjunto de atributos podemos calcular el factor de bloqueo de esos resultados, porque lo vamos a tener que mantener o en memoria o en disco, pero en la misma estructura que vimos hasta ahora, ¿no? Con un cierto factor de bloqueo. Y con la cantidad de tuplas esperadas en el resultado, calculamos la cantidad de bloques de resultado. ¿Tá? Si esos bloques de resultado no me entran en memoria, voy a tener que materializar y hacer un archivo temporal. ¿Tá? Hay que recordar que precisamos, para leer una tabla se precisa por lo menos un bloque, porque yo voy a ir a leer los bloques de la tabla a un bloque en el buffer de memoria, ¿no? Para escribir un resultado de materialización se precisa otro. Para guardar un resultado en memoria se precisa que los bloques del resultado quepan en los bloques libres en memoria. O sea, yo tengo que tener suficientes bloques libres para guardar todo ese resultado. Además de los que yo preciso para leer las tablas o algún otro que precise. ¿Tá? O sea, yo tengo que sacar la cuenta de los bloques esos para ver cuántos me quedan libres. Si el resultado no cabe en memoria, hay que materializar. Esto es, crear una tabla temporal con el resultado intermedio de la consulta y en la próxima etapa hay que leer ese resultado para poder continuar con la consulta. ¿Tá? Ahí vamos a ver un ejemplo acá. ¿Tá? En cada caso, identificar los bloques ocupados en el buffer, o sea, el resultado previo, a ver si cuántos bloques me está ocupando. Los bloques de buffer para leer tablas, incluida la materialización previa, ¿no? Y o los bloques de buffer necesarios para las operaciones. Algunos algoritmos que usan buffer, piensen por ejemplo, cuando hago un nested block loop, yo voy a precisar la mayor cantidad de bloques posibles para tratar de disminuir el costo de hacer ese join, ¿no? O algunos otros algoritmos que precisan más de un bloque o que trabajan mejor si tienen más de un bloque, ¿no? Los bloques de buffer necesarios para el resultado, materializar, entonces se usa solo uno. La suma de todos los bloques usados, tenemos que asegurarnos que es menor o igual a todos los bloques del buffer. Y cada vez que terminamos una operación, se libera todo lo que no se precisa. En general, es todos los bloques que estábamos usando, a excepción del resultado si cabe en memoria. El resultado si cabe en memoria, generalmente lo dejamos en el buffer. ¿No? Con eso, con estos temas... Una pregunta. Sí. Perdón. Cuando se habla de terminar la operación, ¿es toda la operación completa o No, paso a paso va cada uno de los liberando? pasos. Ahora le vemos. Acá lo vamos a estar haciendo paso a paso. ¿Ah? ¿Ah? Vamos a comenzar con la selección. Tenemos la selección de producto ventilador, ¿no? Entonces una selección por nombre de ventilador. Sabemos que nombre es clave, ¿no? Es una clave alterna. Por lo tanto, sabemos que lo que nos va a devolver es una tupla. ¿Ah? Aquí tenemos varias alternativas. Una es hacer un full scan de 100 bloques, ¿no? Podemos decir que el costo promedio es 50, 100 dividido 2, ¿no? O sea, es tomar la tabla y leerla toda, ¿no? Habíamos visto que la tabla producto tiene 100 bloques. ¿Tá? Calculamos del factor de bloqueo que nos daba 14, y entonces si tenemos 1400 tuplas, entonces tenemos 100 bloques. Y la otra opción es por índice B+ con nombre, ¿no? Acá nos dice que el producto tiene un árbol B con costo por nombre del producto, con costo 3, ¿sí? Entonces, costo 3, pero nosotros precisamos el ID del producto, ¿no? Que está en la tabla producto. Entonces,
precisamos además leer el bloque de datos, ¿sí? O sea, los tres bloques del índice, el nodo raíz y dos más hasta llegar al nodo hoja, y después leemos el dato, o sea que el costo es 4, ¿sí? Cualquiera de los dos lo que nos va a devolver es una tupla, ¿no? Y se obtiene una tupla de la que solo nos interesa el ID del producto. Y se precisa un bloque para leer la tabla y otro para guardar el resultado. O sea, mientras estamos trabajando precisamos dos bloques. Uno para leer la tabla y otro para guardar el resultado. En realidad, en el resultado es un bloque para guardar solamente un atributo, ¿ah? Pero es la mínima unidad que estamos usando de bloques. Entonces, el costo fue 4 y el resultado es un ID producto de 4 bytes que ocupa un bloque, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿Me siguen? El Sí. 3 más 1 es porque el árbol B+ está ordenado. Porque había otro que estaba, creo que, no sé si disperso o una cuestión del estilo, con costo 2. En realidad es porque el otro árbol es de otro atributo que no nos sirve para buscar. ¿Dónde estaba eso? Estaba acá. O sea, la tabla producto está ordenado por ID producto, ¿no? Y el otro Sí. árbol B tiene costo 2 por ID producto porque este árbol está, porque la tabla está ordenada por ID producto, ¿ah? Pero lo que nosotros tenemos que buscar es el ID producto. Sí. Entonces, buscar por ID producto no nos sirve porque en realidad queremos buscar el ID producto del el ventilador. Entonces, por eso buscamos con este árbol B por ventilador, es clave alterna. Esta sería la clave primaria y tiene un índice disperso de costo 2. Y después tiene una clave alterna de costo 3. Y usamos este porque es el que nos sirve para buscar el nombre. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos hecho el cálculo del el costo de obtener el ventilador y el ID del producto. Ahora lo que precisamos es resolver este join, ¿no? En este caso, siempre que tenemos un join y que el lado izquierdo lo podemos mantener en memoria, entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es un join, sino que vamos a usar los algoritmos de selección, ¿no? Entonces, precisamos un bloque para el resultado anterior y lo que nosotros tenemos que hacer es con ese ID producto buscar todas las líneas donde sean vendidos productos ventilador, ¿no? Tenemos que buscar el ID producto del ventilador. Entonces podemos por árbol B, por ID producto con costo 3, ¿no? O sea, la letra nos decía que la línea tiene un árbol B por ID producto con costo 3. Este es el que nos interesa. Hay otro por ID línea con costo 3 y está físicamente ordenado por ID línea, ¿tá? Pero el que nos sirve es ese, ¿tá? Entonces, tenemos el árbol índice por ID producto con costo 3, ¿tá? Pero nosotros tenemos 16.000 facturas, ¿no? Y lo que nos dice es que el 1% de las ventas son ventiladores, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener 160 facturas, ¿sí? Y en las facturas, de esas 160 facturas, solamente tienen una línea con el ventilador, ¿no? Porque acuérdense que la factura, digamos, la factura tiene un montón de líneas, ¿no? Y cada línea tiene un ID producto con una cantidad y precio. O sea que si yo voy a comprar 1 o 10 o 100 ventiladores, siempre voy a tener el ID producto ventilador y la cantidad.
¿no? No parece razonable que en 2 líneas tenga el mismo producto, ¿no? En general el sistema lo que va a hacer es, si yo tengo varios productos, simplemente va a cambiar la cantidad y voy a tener un ID producto por cada, una línea, perdón, por cada producto que estoy comprando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, nosotros suponemos que vamos a tener 160 facturas y vamos a tener 160 líneas correspondientes a las 160 facturas que compraron ventiladores, ¿no? Entonces, de esta consulta, ¿no? Lo que vamos a obtener es, perdón, esta, es o podemos resolver buscando por el árbol B, pero después tenemos que recorrer los nodos hoja. Bueno, no está acá, pero el factor de bloqueo para este árbol es 56, ¿no? Entonces, el factor de bloqueo del árbol B, de los nodos hoja, 56, eso quiere decir que para recorrer 160 punteros, yo voy a tener que leer 3 bloques índice. O sea, son 3 niveles del árbol B para seleccionar o llegar a los nodos hoja, y después tengo que recorrer 3 nodos hoja. Acá resto 1 porque el primer bloque, esta búsqueda ya me encontró el primer nodo hoja, ¿no? Y después tuve que recorrer 2 más. Entonces, resto 1 para compensar que el primer nodo hoja en realidad ya está dentro de este primer número. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, No. se entiende. ¿Ah? Y después los nodos hoja tienen 160 punteros a datos en el archivo de datos. Entonces yo tengo que ir a rescatar esos 160 líneas que están en la tabla de líneas para obtener los números de factura. Entonces yo tengo que leer 160 bloques de la tabla de líneas. ¿Sí? El costo total, 165, ¿no? O sea, recorriendo el árbol B+, y leyendo los 160 líneas voy a obtener costo de 165. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Ah? La otra opción sería por full scan, donde tengo 5.000 bloques y el costo es 5.000. Podríamos evaluar algunas más de los algoritmos que tenemos allí, pero la gran mayor parte no son aplicables. ¿Ah? En este caso, bueno, tenemos estos dos. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos 160 ID de factura, ¿no? Que es de 4 bytes. Eso me ocupa 640 bytes. El factor de bloqueo sería 128 y 160 dividido 128 me da 2 bloques. En total usamos 4 bloques, o sea, son los 2 bloques que usábamos, un bloque que usábamos para los datos de entrada, que era el ID de producto, otro bloque fue para leer la tabla de líneas, nada más, y 2 bloques de resultados, o sea que en total usamos 4, ¿tá? Pero lo único que va a quedar en memoria son los 2 bloques con los resultados de los ID de factura para poder buscar las facturas que correspondan. ¿Hasta acá me siguen? Espera, ¿puedes repetir esa última parte de la... ¿Por qué 2? Porque son 2 bloques estos, porque nosotros teníamos que encontrar 160 líneas y teníamos que encontrar para esas líneas el ID de factura. Y el ID de factura es de 4 bytes. Para 160 ID de factura yo preciso 640 bytes para guardarlos. Pero los tengo que guardar en bloques, los tengo que guardar en estructuras de archivos, ¿no? Como si fueran tablas. Entonces yo tengo que encontrar el factor de bloqueo, que es 128, ¿no? Y tengo que encontrar la cantidad de bloques. 160 dividido 128, techo, me da 2 bloques. En realidad voy a tener un bloque lleno y
y una partecita, un tercio de otro bloque, ¿no? Está bien. Entonces, eso me da 2 bloques de resultado, ¿no? Y yo ya había usado 2, uno era los datos que venían desde la selección y uno más para leer la tabla de líneas, nada más, ¿no? Que en realidad, digamos, leo el árbol y cuando llego al último con el puntero leo el último bloque de datos y ahí obtengo los datos, ¿no? Entonces, en total llegué a usar 4 bloques, ¿no? De los 10 que tengo disponibles. El costo fue 165 porque elegimos hacerlo por índice, ¿no? Y lo que obtengo son 160 ID facturas que me ocupan 2 bloques, ¿no? Estos 2 bloques se tienen que quedar en memoria para que la próxima consulta pueda continuar buscando las facturas que corresponden a esta lista de facturas, ¿no? ¿Hasta acá todo bien? Bueno, ahora tenemos que hacer el join 2. El join 2, ¿qué es? Yo tengo acá todas las facturas que fueron las que donde se vendieron ventiladores, ¿no? Tengo las facturas donde se vendieron ventiladores, ¿ah? Entonces el resultado anterior ocupa 2 bloques. Esos bloques ya están ocupados ahí. Me quedan 8 bloques libres, ¿no? Preciso un bloque para leer la tabla, ¿no? La tabla facturas. Y tengo 2 opciones. La tabla factura está ordenada por ID de factura, y lo que puedo hacer es buscar cada factura con bipartición, ¿no? O búsqueda binaria. Y la bipartición tiene costo 9 en promedio. Entonces, como tengo que buscar 160 valores a costo 9, el costo de buscar todas las facturas, ¿no? De las cuales tengo que obtener la cédula del cliente y la cédula del empleado, que están vinculados a la factura, ¿no? Me cuesta 1.440 bloques, ¿sí? Sin embargo, si yo simplemente leo la tabla, o sea, como yo tengo la tabla de todas las facturas que vendieron ventiladores, simplemente agarro la tabla factura y la empiezo a leer bloque por bloque. Y veo cuando encuentro una factura que está en la lista de facturas que yo tengo en memoria, ¿no? Y con eso voy construyendo el resultado, que es el conjunto de cédulas de clientes y de vendedores, ¿no? Si leo por full scan, el costo es 500, mientras que si voy y trato de buscar por bipartición, el costo es 1.440. Entonces me conviene más hacer el full scan, en este caso, que ir a buscar uno a uno los datos por bipartición. ¿Sí? Lo que yo voy a obtener son 160 facturas en las que hay que extraer la cédula del cliente y la cédula del empleado. Entonces son 160 por 4 más 4, que son 8. Son 1.280 bytes, ¿no? El factor de bloqueo de 8 es 64 y 160 dividido 64 es igual a 3 bloques, ¿no? O sea que el resultado de obtener todas las cédulas de los clientes y de los empleados que compraron ventiladores, que estuvieron vinculados a la compra de ventiladores, me ocupa 3 bloques, ¿no? Yo tenía dos bloques de la consulta anterior, estos 2 bloques que me tenía la consulta anterior. Precisé un bloque para leer la tabla, ya sea con índices o con full scan, 3 bloques. Y el resultado se guarda con 3 bloques más. O sea que tengo 6 bloques en total usados. Lo cual me dice que yo tengo 4 bloques libres que no llegué a usar, que están ahí, ¿no? Porque teníamos 10 bloques en mi tabla. Ahora, digamos, una vez que terminamos esto, lo único que va a quedar ocupado son los 3 bloques. Estos 3 bloques se los vamos a pasar al join siguiente, ¿no? Porque acá tiene toda la lista de las cédulas de los clientes y de los empleados vinculados a facturas donde se compraron ventiladores. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno.
Entonces, el resultado anterior ocupa 3 bloques y tiene 160 tuplas. Clientes ocupa 300 bloques. Esta es la tabla de clientes, ¿no? Y está físicamente ordenado por cédula de identidad. Preciso un bloque para leer la tabla. Y por bipartición tiene costo 9, ¿no? Porque es logaritmo base 2 de 3 techo y me da 9 también, ¿no? A pesar de que son algunas tuplas menos, pero al redondear para arriba me da 9. El costo total entonces son 160 por 9, igual a 1440 bloques. La otra opción es por full scan. Y por full scan entonces tenemos un costo de 300, ¿no? Y bueno, es claro que es más barato hacerlo por full scan. Acá tenemos que tener claro que, por un lado, yo tengo 3 bloques ocupados con la lista de cédulas de clientes y de empleados. Lo que me interesa es la cédula del cliente e ir a buscar los nombres y apellidos de los clientes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, para cada tupla de estas, quiero obtener una tupla que sea el nombre del cliente, el apellido del cliente y la cédula del empleado, porque el nombre y el apellido lo voy a tener que buscar en la tabla de empleados, ¿sí? O sea, acaso le voy a poder recuperar el nombre y el apellido del cliente y quedarme con la cédula del empleado. Y cuando llegue acá voy a buscar el nombre y el apellido del empleado y con eso voy a tener el resultado final. ¿Sí? Entonces se obtienen 160 tuplas con nombre y apellido del cliente y la cédula del empleado. Esto es 160 por 12 más 4, ¿no? Habíamos dicho que los archivos de texto eran todos de 12 bytes. O sea, que son 4.480 bytes. El factor de bloqueo es 160 dividido 18, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a tener, el factor de bloqueo es 18, porque es, esto es 12 y 12 son 24, 28, 512 sobre esto por esto. El factor de bloqueo está dado por 512 dividido 28, ¿no? Que es el tamaño que tenemos acá, ¿no? Y esto nos da 18. Que es piso, ¿no? Sí, o sea, 512 dividido 28 me da 18, que es el factor de bloqueo. Y entonces 160 tuplas dividido 18 me va a dar 9 bloques de resultado. O sea que tenemos 9 bloques de resultado. Ahí está. ¿Sí, hasta acá me siguen? Ahora, esos 9 bloques de resultado, ¿cuál es el problema? Yo tengo 3 bloques ocupados, más un bloque para leer la tabla, son 4 bloques. Lo cual me quedan 6 bloques libres dentro de mi buffer de 10 bloques. Estos 9 bloques no me entran. No los puedo mantener en memoria, ¿no? Piensen que estos los voy a ir construyendo a medida que estoy leyendo la tabla y utilizando los 3 bloques donde tengo las cédulas de los clientes, ¿no? Entonces no puedo liberar esos bloques, ¿no? Hasta que termine. Y acá medio como que en el medio de los bloques que estoy creando, de los nuevos que estoy creando, ya me quedo sin espacio. Entonces lo que yo tengo que hacer es materializar. Esto es la tabla de resultado
ir y escribirla a disco. Voy a crear una tabla temporal que tiene el resultado de los nombres y apellidos de los clientes y la cédula de los empleados. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Materializamos 9 bloques, o sea, el costo de escribir a disco va a ser 9. Este lo tenemos que sumar, ¿no? Entonces, el costo total de esta operación, del join 3, ¿no? Es el costo del full scan, los 300, más los 9 bloques que hubo que materializar, los 9 bloques del resultado que tuvimos que escribir a disco. ¿Sí? Y obtuvimos 160 tuplas que tienen nombre del cliente, apellido del cliente y la cédula del empleado. Bloques en memoria vamos a dejar 0 porque podemos liberar todo y materializamos 9 bloques que son el resultado intermedio. ¿Sí? Acá ven que yo tenía 3 bloques ocupados con los datos anteriores, un bloque que estaba usando para leer la tabla de clientes y me quedaban 6 bloques, pero el resultado eran 9 bloques, ¿no? O sea, en algún momento lo llené y precisaba crear más bloques, entonces tuve que tomar todo esto, mandarlos a disco y el resto de los bloques los escribí directo a disco. ¿Sí? Ahora tenemos que hacer el join 4. El join 4, entonces, no tiene nada en memoria. Todo está en disco. Tiene que hacer el join entre la tabla temporal, que es el resultado de hacer toda esta parte de la consulta, ¿no? O sea, toda esta consulta está representada en la tabla temporal que hicimos con el resultado materializado del join 3, ¿no? Y tenemos que hacer el join con la tabla empleado por cédula de empleado. ¿Sí? Entonces, el resultado anterior ocupa 9 bloques en disco y tiene 160 tuplas. Empleados ocupa 20 bloques y está físicamente ordenado por cédula. Preciso un bloque para leer cada tabla, o sea que preciso 2 bloques. De la tabla materializada no podemos asegurar nada. Por ejemplo, no podemos asegurar en qué orden está. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros leíamos los clientes y lo hicimos con full scan, el full scan lo que nos dice es que la tabla cliente estaba ordenada por la cédula del cliente. Entonces, cada vez que leíamos la cédula, cada vez que leíamos un cliente, era con una cédula mayor que la del anterior. Entonces, la tabla que nosotros generamos está ordenada por cédula de clientes, pero no tiene la cédula de clientes, porque ya la reemplazamos por el nombre y el apellido del cliente, ¿no? Pero si hubiéramos dejado la cédula dentro de esa tabla por alguna razón, porque no servía, la tabla resultante hubiera estado ordenada por cédula de cliente. ¿Se entienden que el proceso nos hubiera garantizado que la cédula de cliente hubiera estado ordenada en la tabla resultante? ¿Sí? Sí. ¿Ah? Simplemente porque nosotros íbamos haciendo el join a medida que íbamos leyendo la tabla cliente y la tabla cliente está ordenada físicamente por cédula. ¿Ah? Entonces el resultado nos hubiera quedado ordenado por cédula. Pero en realidad nosotros la cédula la borramos y lo que nos quedaron es nombre y apellido del cliente. Y la cédula del vendedor nos va a dar cualquier cosa, ¿no? Porque no sé, tiene el orden en que el vendedor apareció en las facturas de las que donde se compraban ventiladores. O sea, no podemos decir tampoco nada de la cédula de empleado. O sea, no podemos asegurar que esté ordenado con nada, ¿no? Así que no podemos hacer un merge join, por ejemplo, porque no tenemos las tablas ordenadas de la misma forma, ¿no? Entonces, como decíamos, de la tabla materializada no podemos asegurar nada, no sabemos ni qué orden ni nada, o sea, para nosotros es aleatorio los datos. Y el resultado final se envía a un sistema externo, por lo que no ocupa lugar en la memoria. Como este es nuestro resultado, no hay que materializarlo.
Este resultado en realidad se lo vamos a mandar por mensaje, como en sistemas operativos, ¿no? Los mensajes entre los procesos, se lo vamos a mandar por mensaje a otro sistema que tiene otro espacio de memoria. O sea, no va a usar el buffer de memoria nuestro, porque nuestro buffer de memoria es del sistema de base de datos, nuestro, ¿no? El otro va a tener su propia memoria. Entonces, simplemente a medida que genere las tuplas, se las voy a ir mandando por mensaje, un socket, un puerto TCP/IP, no sé, alguna cosa de esas, y es problema de ese otro sistema cómo lo guarda, ¿sí? Entonces, nosotros producimos el resultado, pero no nos preocupa cómo guardarlo. A no ser que fuera que nos digan que lo que vamos a hacer es una vista materializada, por ejemplo. En el caso de la vista materializada, sí, hacemos un archivo temporal que corresponde a la vista, a la consulta, al resultado de la consulta materializado, porque se va a usar para otras cosas. Pero en general los tipos de ejercicios de esto nadie te plantea nada de eso. Lo que te plantea es una consulta común que o se muestra en la pantalla del usuario o va a otro dispositivo, ¿sí? Entonces no tenemos que cuestionarnos la materialización del resultado final. Bueno, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, una, por ejemplo, sería hacer un index-based nested loop join, ¿no? O sea, tratar de usar lo más que podamos de los bloques disponibles del buffer para hacer el join de bloques anidados, ¿no? Esa sería una opción. Ah, no, perdón, este es basado en índice. Este es basado en índice, es decir, yo tengo los empleados, están ordenados por cédula y puedo buscar por bipartición. Este es por bipartición. Y este otro es el Nested Block Join, del que habíamos visto que íbamos leyendo la tabla de la izquierda de todos los bloques que tuviéramos libres en memoria, ¿no? Y de esa forma leíamos menor cantidad de veces la tabla de la derecha. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, yo tengo 160 tuplas para buscar por logaritmo base 2 de los 20 bloques. Más 9 bloques que yo tengo que leer de la tabla materializada. O sea, yo voy a leer un bloque en la tabla materializada, ahí tengo una lista de cédulas de empleado y voy a ir buscando esas cédulas de empleado en la tabla de empleados por bipartición. Entonces voy a tener logaritmo base 2 de 20. El resultado final es que el costo de hacer eso es 809. O sea, con ir recorriendo la tabla materializada e ir yendo a buscar por bipartición los nombres y apellidos de los empleados. 809 es el costo. Pero en este block join, si yo lo calculo, ¿qué pasa? A mí me quedan aproximadamente, sin aproximadamente, me quedan efectivamente 8 bloques disponibles para hacer el buffer, ¿no? Acá tengo toda la memoria disponible para hacer el Nested Block Join, porque es la última operación, ¿no? Y tengo todo en disco. Entonces, yo voy a tener que leer BS, la voy a tener que leer 2 veces, nada más. Porque tengo 8 bloques, ¿no? En realidad tengo que cargo 8 bloques una vez y después con un bloque más y lo comparo con BS. Por los 20 bloques que tiene BS. Entonces mi costo es 49. Entonces, Nested Block Join es mucho más eficiente, ¿no? Voy a tener costo 49 y voy a obtener las 160 tuplas con los nombres y los apellidos de los empleados. Resultado final, 0 bloque porque no me queda nada en memoria. Yo lo mando todo directamente al sistema que me hizo la consulta y ya está. Entonces, sumo el costo, 4 más 165, más 500, más 309, más 49. Mi costo total de toda la consulta es 1027 bloques. En general las consultas van a ser más chicas, tendrán 3 tablas. Son más chicas que estas.
¿Sí? Bueno, después una última cosa para tomar en cuenta es el costo de las subconsultas. Esto es muy sencillo. ¿Qué pasa? Cuando hay subconsultas tenemos dos tipos de subconsultas anidadas, ¿no? Tenemos la consulta externa y la consulta anidada. Tenemos las que son subconsultas no correlacionadas. Vean que esta consulta se resuelve sola. Digamos, no tiene ningún parámetro cruzado con la consulta anterior. Entonces yo evalúo primero esta consulta anidada, que me va a dar una tabla, y después esa tabla hago la consulta externa con esa tabla. ¿Tá? Entonces el costo es simplemente calcular esta consulta, estimar la cantidad de tuplas que me da, y luego hacer esta consulta considerando que esta tabla tiene una cantidad de tuplas determinada, y nada más. ¿Tá? Luego el problema son las consultas correlacionadas. Las consultas correlacionadas son de este estilo. Yo tengo una consulta externa y después una subconsulta que tiene un atributo que depende de la consulta externa. Entonces, ¿eso cuál es el problema? Que yo tengo que hacer esta consulta para identificar cuántas veces, cuántos profesor ID me aparecen. O sea, tengo que hacer esta para saber cuántas veces me aparece este dato. Y luego, para cada una de las ocurrencias de este dato, yo tengo que calcular esta consulta. O sea que el costo de esta consulta se multiplica por la cantidad de atributos que yo tenga en esta parte de la consulta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, en este caso, esta consulta se evalúa una sola vez y esta también se evalúa una sola vez. Pero en este caso, en estos casos que tengo consultas correlacionadas, yo tengo que evaluar primero esta para ver la cantidad de ocurrencias del parámetro este, y luego para cada uno de esos parámetros tengo que hacer la consulta esta. Este tipo de consultas son muchísimo más costosas. ¿Ah? En algunos casos, algunos sistemas son capaces de optimizarlos. Hay algunas referencias. Vean este capítulo, los que quieran, en Database System Concepts Silverchats, página 774, ¿no? Y además tenemos limitaciones, por ejemplo, de cómo hacer, por ejemplo, acá dice, seleccionar el nombre del profesor donde existe tal cosa, ¿no? Que haya asignaciones de ese profesor asignados en el año. La podemos transformar a este caso, pero en este caso es que si hubiera dos profesores con el mismo nombre, no daría el mismo resultado de esta consulta que esta. Por lo tanto, no son equivalentes. Para hacer este tipo de equivalencias, en realidad tenemos que hacer semi-joins y anti-joins. Y bueno, si quieren, el que quiera profundizar puede ver en este capítulo del libro de Silverchats ese tipo de cosas que están más profundos que en el libro que nosotros usamos. ¿Ah? Bueno, después damos algunos ejemplos y no hay mucho más. ¿Ah? Bueno, otras operaciones como la proyección es trivial, ¿no? Los conjuntos en general son costosos, pero eso ya lo vimos en alguna de las cosas. Las operaciones de agregación tipo mínimo, máximo, contar, promedio, suma, en general precisan recorrer las tuplas involucradas, o sea que si hay alguna cosa de estas hay que recorrer todas las tuplas para poder calcular estos valores. Y muchas veces, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Seleccionar el nombre de los empleados donde el salario es mayor que el mayor salario de los empleados del departamento número 5. Entonces, primero hay que calcular esta... En este caso es una... Si lo vemos, son consultas no correlacionadas, ¿no? Es del tipo de no correlacionado, porque yo simplemente calculo esta y obtengo un máximo, y ese máximo lo uso para calcular esta, ¿no? Entonces no hay un costo especial, ¿no? O sea, tengo que calcular esta, tomo este máximo salario y lo uso como un parámetro para calcular este otro, ¿no? Bueno, un caso particular es el pipelining y es, en el caso, piensen por ejemplo en merge join, ¿no? El merge join, donde las dos tablas están ordenadas por un atributo con el cual estamos haciendo el join. Entonces yo puedo ir simplemente leyendo bloque a bloque
y machando las tuplas, ¿no? Y escribiendo el resultado y pasándoselo a otro proceso sin necesidad de materializar. Y eso se puede hacer para ciertos casos, ¿no? Donde yo tengo tablas ordenadas o resultados también que me caben en memoria. Entonces yo puedo ir construyendo el resultado mientras el otro lo va consumiendo, ¿no? No en cualquier operación se puede hacer, pero cuando está la oportunidad, porque los datos están en una buena forma o porque son pocos datos y yo puedo ir a buscar con un índice y los puedo obtener rápido y preciso poca memoria. En esos casos, si podemos hacer las operaciones por pipelining, manteniendo todas las operaciones en memoria, nos mejora muchísimo los costos, ¿tá? En general, muchos de los sistemas ven cuando tienen la oportunidad de aplicar mecanismos de pipeline. Bueno. Entonces lo que hacemos es, el sistema en general evalúa varios planes físicos, ¿no? O sea, varias alternativas, se queda con la elección de mejor y ese es el plan final. Al plan final lo que nosotros le hacemos es una evaluación en realidad lo que hacemos es tratamos de traducir la secuencia de operaciones para linearizarlo, ¿no? Generalmente se hace el árbol en forma, primero en profundidad hacia la izquierda y después vamos hacia arriba y obtenemos una fórmula algebraica lineal transformada en una transacción, y esa transacción se manda a un despachador de transacciones para ejecutar en una especie de mini sistema operativo que está dentro del servidor de base de datos, ¿no? Que ejecuta en una máquina virtual las transacciones estas con operaciones relacionales, ¿no? Y lo que pasa acá después de esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver prácticos, ¿sí? Un parcial, hacemos algún parcial. Este es un ejemplo con... Vamos a ver un parcial, ¿no? Así vamos a eso. Este es el parcial 2. Nosotros tenemos que ver el parcial 1. Bueno, si este es el parcial... Acá tenemos algunos ejemplos de sistemas de seguridad, ¿no? Cosas que podemos ver. En este caso era en un sistema que gestiona las visitas de una empresa, no son empleados ni proveedores, se tienen las siguientes relaciones: tarjeta, visitante, visita, y los siguientes requerimientos de seguridad. Los porteros y supervisores pueden visualizar, agregar y modificar los datos de los visitantes. Los datos de los visitantes solo pueden ser eliminados por los supervisores. Los porteros pueden seleccionar y crear nuevas vistas, pero solo pueden modificar de esas vistas el motivo y el número de la tarjeta. Y solo los supervisores pueden eliminar y modificar todos los datos de una visita. Los porteros pueden consultar solo las tarjetas de tipo visitante, atributo de tipo tarjeta, que no estén en uso, y que son tarjetas que pueden asignarles a los visitantes. Estas son las. Indicar qué esquema de seguridad es más adecuado para la realidad planteada y fundamentar la elección de ese esquema y por qué no eligieron los otros. Entonces, bueno, DAC no tiene flexibilidad para una cantidad arbitraria de responsables de un conjunto de datos, ¿no? Es claro que yo tengo roles, pero no está definida la cantidad que tenemos. Y basado en roles me permite asignar los permisos y privilegios a conjuntos bien definidos de usuarios de forma sencilla, y este es el sugerido. El MAC necesita una jerarquía de información, niveles de seguridad que no están presentes en este problema. La solución, RBAC. ¿Cómo se puede resolver los requerimientos
de seguridad planteados usando el esquema seleccionado en la parte 1. Entonces, indicar claramente sujetos, objetos y reglas y especificar el grado de asignación de privilegios correspondiente, ¿no? Si se crean objetos nuevos en la base de datos, se requiere expresarlo en SQL. No es necesario expresar el otorgamiento de permisos en SQL, pero si se desea hacerlo de dicha forma, en vez de armar el grafo de asignación, se acepta como alternativa para la parte 2. Bueno, la solución es una sugerencia, ¿no? Pero acá la idea es, tenemos los porteros, tenemos los supervisores, tenemos la tabla de tarjetas, de vistas y visitas, y hacemos una vista para las tarjetas, ¿no? Y le damos los permisos de update, delete al supervisor, select, insert, update y delete para visitante, y los porteros tienen select en la vista y tienen select, insert y update en visitante, y select, insert y update solamente en motivo de visita y número de tarjeta para la visita, ¿tá? Acá están los comandos para crear las vistas, ¿no? Es una consulta muy sencilla. Hay otra interpretación de cómo se podría interpretar la letra, ¿no? La vista puede ser un poco diferente, ¿no? Esta es otra alternativa. Y las asignaciones de permisos a los usuarios, ¿sí? Esto sería un ejemplo de un problema de seguridad. Andaría por ahí, ¿sí? Y cosas que ya vimos. Esto es lo que pasa que antes la parte de seguridad la dábamos medio al final y por eso estaban en el segundo parcial. Y ahora aparecen en el primer parcial. ¿Tá? Bueno, hay uno que yo había visto con los alumnos de la mañana, y entonces lo tenía bastante hecho, que es este. Es este, ¿no? Creo que es este. Bueno, este es un ejemplo de los ejercicios de restricciones. El ejercicio de restricción que va a tener, por ejemplo, una inmobiliaria ofrece en alquiler casas y apartamentos. De cada inmueble se conoce su número patrón, que lo identifica, la dirección que es única y eso. Y van a tener un MER, ¿no? Un MER sencillito así. Entonces, se pide indicar las restricciones de integridad para el esquema relacional resultante de la realidad anterior, tomando en cuenta toda la información disponible. Cada restricción se debe clasificar según el tipo de restricción, entidad, integridad, referencial, dominio, semántica. Eso, si se acuerdan, tenemos una transparencia que hablamos de ese tema, ¿no? Expresar en SQL las restricciones estructurales y bosquejar las no estructurales. No se requiere el DDL completo, ¿tá? Esto de bosquejar es que yo las no estructurales como triggers o cosas por el estilo, las puedo poner en pseudocódigo. Pero si las hacen más o menos prolijitas, un create trigger con las definiciones, queda mejor, es más fácil de entender, ¿no? Pero no necesariamente, si les ponen esto, no necesariamente tienen que tener el trigger todo completo, ¿no? Y el que no se requiere de DDL completo es que los atributos que no son muy importantes para el caso pueden poner puntos suspensivos ahí, ¿no? Pero sí, el create table, las claves primarias, las claves foráneas, todas esas declaraciones tienen que aparecer, ¿no? Lo que no tienen por qué rellenar es, bueno, si hay un montón de atributos intermedios que no son relevantes para el problema, bueno, pueden poner puntos suspensivos ahí, ¿no? Entonces la idea es que esto lo van a transformar en tablas, van a hacer los create tables, las claves foráneas, las claves primarias, los atributos que correspondan. Vean que acá tiene un multivalorado, por ejemplo, ¿no? Fíjense en las cardinalidades, ¿no? Va a haber que implementar una tabla alquiler y todas las restricciones que correspondan,
¿no? Las estructurales, y de algunas de estas, de lo que está en la letra, tienen que crear alguna restricción no estructural, ¿no? Ahí las tienen que ver. Por ejemplo, estas que los precios de alquiler deben rondar 4 y un 6% del precio de venta de la propiedad sin contar gastos comunes. Esas restricciones las tienen que controlar con un trigger, ¿no? Tienen que hacer un trigger que diga, bueno, si alguien modifica un precio de alquiler, tengo que verificar que esté dentro de ese entorno, ¿no? No puede ser ni mayor ni menor a ese entorno. En este caso en particular, decía que después de que habían hecho esa solución, se les agregaba algún requisito más y tenían que agregar alguna restricción más, ¿no? Tanto estructural como no estructural, ¿no? Al tiempo de estar operativa la aplicación, la inmobiliaria desea comenzar a registrar las propuestas a los clientes de acuerdo a sus preferencias: casa o apartamento, ubicación, barrio, ciudad, rango, precio a pagar, cantidad mínima de dormitorios, cantidad mínima de baños si se requiere. El cliente puede elegir si solo aceptará las propuestas que cumplan sus requerimientos o si aceptará otros ofrecimientos. Además, interesa conocer la fecha de cada propuesta. Se debe asegurar que si el cliente requiere que las propuestas respeten sus preferencias, eso se cumpla. Al momento de realizarse un alquiler, no es necesario que exista una propuesta previa. Bueno, esto lo que hacía era un trigger en el cual uno tenía que verificar todos esos atributos de las ofertas, y con eso decidir si se dejaba o no insertar una propuesta para el cliente, o sea, si se agregaba en una tabla especial propuestas para que el cliente viera que estaban orientadas a los intereses del cliente, ¿no? Bueno, y acá tenemos uno más parecido a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Teníamos un médico, una prescripción, un enfermero y una ministra. Que este lo tenía medio hecho hoy de mañana en algún lugar. Acá está. Bueno, entonces vamos a seguirlo acá. Teníamos este ejercicio 2, ¿no? De 20 puntos. Y decía, dado el siguiente esquema relacional de un sistema de gestión hospitalaria, ¿no? Y ahí tenemos unas tablas. Y vamos a hacerle un indentado ahí. Tengo una tabla médico, una tabla prescripción, una tabla de enfermero y una tabla administra, ¿no? La idea es que hay unas prescripciones que fueron autorizadas por un médico o prescriptas por un médico, que es la aplicación de un medicamento por un enfermero, ¿no? A un paciente, ¿sí? O sea, yo tengo un médico que definió la prescripción y hay que aplicar un medicamento a un paciente en una cierta fecha con alguna descripción, ¿tá? Esa es la prescripción. Y la prescripción la administra, ¿no? Una cierta prescripción la administra un cierto enfermero en una cierta fecha, ¿sí? Y acá tenemos la tabla de enfermero con la cédula del enfermero y el nombre, dirección y celular y turno y esas cosas. Y las definiciones de clave foránea que están acá, ¿no? Vean que administra hace referencia a prescripción y a enfermero, ¿no? Y prescripción a médico. Entonces dice, dada la siguiente consulta y considerando el escenario planteado en la tabla, ¿no? Seleccionar los nombres de los enfermeros involucrados en la administración de prescripciones del medicamento B2 Plus durante el 4 de octubre de 2019. ¿Sí? El 4 de octubre es la fecha de administración, o sea, lo que nos está interesando es esta fecha, cuando fue administrado el medicamento. Solamente queremos los de esa fecha,
Entonces hacemos un select, ¿no? Que es este select. Seleccionamos el nombre del enfermero, ¿no? O enfermera. A partir de prescripción, enfermero, administra. Vean que médico no lo precisamos para esta consulta, ¿no? La tabla nos la dieron, pero realmente no la precisamos. Donde la prescripción tiene su ID de prescripción y coincide con el de administra. Y administra tiene la cédula del enfermero y coincide con la cédula del enfermero, ¿no? Además, el administra fue el 4 de octubre del 2019 y el medicamento de la prescripción es B2+, ¿no? Entonces, esta selección la transformamos en un árbol canónico, ¿no? Tenemos el nombre del enfermero y las condiciones del join entre prescribe, administra y enfermero, ¿sí? Le aplicamos las heurísticas, ¿no? Y obtenemos este árbol, ¿no? Que tiene, seleccionamos el medicamento B2+ de las prescripciones, después seleccionamos la fecha de la administra y después obtenemos el nombre del enfermero que tenemos que imprimir. ¿Sí? ¿Queda claro? Lo que tenemos que cuestionarnos ¿es adecuado este orden de las tablas? ¿No? ¿Cuál es la tabla que tiene la menor selectividad? ¿No? Ahora lo vamos a ver. Estas tablas, el ejercicio este también, el que ustedes van a recibir, les va a pedir que ustedes elijan los tamaños de las estructuras, ¿no? Esto es para que cada uno haga una selección diferente y los ejercicios, los resultados sean distintos para todos ustedes, ¿no? O sea, la idea es que cada uno de ustedes elija un tamaño de datos a elección y que la posibilidad de que los resultados sean iguales en dos parciales sea muy baja, ¿sí? Y aquellos donde coincidan los vamos a observar con mucho detenimiento, ¿tá? Entonces, cada uno elige, por ejemplo, los datos numéricos. Aquí elegí que eran de 4 bytes, los datos de fecha los elegí de 4 bytes, los datos de texto los elegí de 12, simplemente porque agarré los que tenía el otro ejercicio, ¿no? Sugerir los tamaños de puntero, y bueno, el puntero a bloques de 4 bytes y de 5 bytes es el puntero a registro. Y en cualquier caso, el tamaño de cada tupla no puede ser mayor al tamaño del bloque seleccionado, ¿tá? O sea, yo tenía también para seleccionar el tamaño del bloque, también lo podía seleccionar, ¿no? En estos ejercicios. 512, tenía 512, 1024 y 2048. ¿Tá? Entonces, tenemos que calcular la selección del medicamento. Una cosa, verificar si el orden es el correcto. ¿Se acuerdan que siempre tenemos que poner la tabla con mayor selectividad del lado izquierdo, ¿no? Entonces, vamos a ver la selectividad. ¿Ah? Esto lo ponemos por título 3. ¿Cómo era? B2+, ¿no? Vamos a llevarnos los números estos. Y
Perdón, esto no va con eso. Bueno, las prescripciones por medicamento. Entonces tenemos que ver la tabla. La tabla me dice que en prescripción yo tengo 1000 medicamentos. O sea, este B, medicamento, prescripción, lo que me dice es que hay 1000 valores diferentes. Eso quiere decir que yo tengo 1000 medicamentos diferentes. ¿Está? Si yo tengo 1000 medicamentos diferentes y tengo 120.000 cantidad de tuplas, eso sugiere que en promedio yo tengo 120 prescripciones por cada medicamento. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? Sí. En general es eso, mirar un poco ahí qué es lo que dice y tomar una decisión al respecto de alguna de estas cosas, ¿no? Y después lo que me dice es la variabilidad del medicamento, ¿no? Es 1000. O sea, la cantidad de valores disponibles para el medicamento, ¿no? Entonces esto ¿no? Tenemos 1000 medicamentos. Suponemos distribución uniforme y eso quiere decir hay 120 prescripciones por medicamento. ¿Sí? Eso quiere decir que con la selección del medicamento B2+, esperamos encontrar 120 tuplas. ¿Sí? Las administraciones por fecha, ¿qué es lo que nos dice la letra? La letra nos dice que estos son los 2 años, del 2018 al 2019, o sea que tenemos 2 años. Esto que es título 4, ¿no? Vamos a poner acá título 4. ¿No? La administración por fecha, estos son 2 años. ¿No? Esto es igual a 730 días, ¿no? 730 días. ¿No? Y tenemos 240.000 tuplas. ¿Sí? Entonces, la selectividad de un día, ¿no? Porque nos están pidiendo las administraciones de un día, ¿no? Entonces tenemos que esto debe ser 240.000 dividido 730. ¿No? O sea, tenemos 240.000 dividido 365 por 2, ¿no? Esto nos da 329 tuplas.
¿Sí? Entonces, este me da 329 tuplas y este otro me da 120, ¿no? Pero además tenemos también el tema del orden de join, ¿no? Pero sí, eso no afecta mucho, porque igual las administraciones están en el medio. Pero entonces, como que nos sugiere que la mayor selectividad está dada por medicamento. Entonces nos conviene tener a la izquierda a prescripciones con la selectividad del medicamento. ¿Sí? Más o menos, ¿eso se entiende? Vean que empleado no tiene ninguna selectividad. Vamos a tener que ir a buscar los nombres de los enfermeros de todas formas. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Entonces acá tenemos que calcular la selección del medicamento de este medicamento. ¿Ah? En este caso, la prescripción, vemos que el tamaño de la tupla es 40, porque tenemos 4 más 4 más 4 más 4. Vieron que en la letra decía que todos los numéricos son de 4 bytes, ¿no? Y después los que son de texto, la descripción y el medicamento son de 12. Entonces sumamos 4 más 4 más 4 más 4 más 12 nos da 40 bytes. Entonces el factor de bloqueo es 12, ¿no? Y como tenemos 120.000 tuplas, entonces tenemos 10.000 bloques. ¿Sí? Para seleccionar por medicamento me va a dar 120 descripciones. ¿Sí? Si yo selecciono por medicamento me va a dar 120 prescripciones, porque son las prescripciones que hay para un medicamento en promedio, ¿no? Entonces, tenemos una opción que es buscar por índice y tiene costo 127, ¿no? Buscar por índice lo hacemos así, ¿no? Calculamos el nodo hoja del árbol B, ¿no? El árbol ya nos dice, en la letra, nos decía que prescripción, buscar por medicamento tiene 3 niveles, o sea, tiene costo 3, ¿sí? Pero costo 3 para encontrar la primer prescripción, ¿no? Pero yo voy a tener 120 prescripciones más. O sea que tengo que recorrer los nodos hoja para rescatar las 120 prescripciones. Como no me dan datos, yo tengo que calcular el factor de bloqueo de los nodos hoja, ¿no? Entonces calculamos eso, el factor de bloqueo de los nodos hoja. Mi nodo hoja tiene que tener un puntero a registro, porque es un índice denso, ¿no? Y el valor del atributo de indexación, que es 12, porque es el nombre del medicamento. Es un texto y tiene 12 bytes. Entonces, el puntero a registro más el texto, que son 17 bytes, se repite n veces y tengo al final un puntero a bloque para el siguiente nodo hoja. Y esto tiene que caberme en el tamaño de bloque que yo elegí. Yo elegí un bloque de 512 bytes, pero perfectamente ustedes podrían haber elegido otro tamaño, ¿no? Entonces, n es igual a 29, el factor de bloqueo del nodo hoja. El factor de bloqueo del nodo hoja entonces es 29. ¿Tá? Entonces, yo tengo que recorrer 120 tuplas. Con factor de bloqueo 29, quiere decir que tenemos que recorrer 5 bloques de nodos hoja, ¿sí? Y por lo tanto, mi costo va a ser 3, que es la búsqueda del árbol, más los 5 bloques de los nodos hoja, menos 1, porque el primer bloque del nodo hoja está incluido en el 3, ¿no? Más los 120 bloques que yo tengo que leer de la tabla de datos. Eso me da 127 bloques, ¿sí? La otra opción es buscar por full scan y el costo es 10.000 bloques. Es evidente que este es mucho mejor, entonces por eso marcamos la opción 1, buscar por índice costo 127, ¿no? Acá teníamos 20 bloques. El resultado de esto que eran, nosotros teníamos que calcular
el ID de medicamento, ¿no? ¿Cómo estaba? ID prescripción. Tenemos que calcular la ID de prescripción. Preciso guardar 120 ID prescripción, ¿no? Estas ocupan 4 bytes por 120. 4 por 120 bytes son 480. En realidad ocupan un bloque solo. O sea que el resultado de esta selección me ocupa un solo bloque. Ahora tenemos que calcular el próximo join, el join con administra, con la administración, ¿sí? Y tengo un bloque con las prescripciones que a mí me interesan. Y esperamos obtener 120 prescripciones o menos, ¿no? Lo que hay que guardar son 120 cédulas de enfermero, ¿no? Esto es lo que recibimos, 120 prescripciones, y tenemos que guardar 120 cédulas de enfermeros, ¿no? La tabla administra tiene 240.000 tuplas con este formato. El tamaño de la tupla es de 24 bytes, ¿no? Porque es 4 más 4, 4 más 4 más 4 más 12, nos dio 24. El factor de bloqueo es 21, ¿no? Y entonces, si tenemos el factor de bloqueo de 21, la cantidad de tuplas dividido el factor de bloqueo nos dio que tenemos 11.429 bloques, ¿no? Entonces, el costo de hacer un full scan es 11.429. La otra opción es buscar por el índice, ¿no? Y recorrer los nodos hoja. Acá, ¿qué es lo que pasa? El índice, en realidad, la clave principal, tiene prescripción como el primer número. Entonces, este índice me sirve. Si yo voy y busco algo en un índice compuesto y lo que estoy buscando está en el primer lugar del índice, es porque es el más significativo y puedo buscarlo. Pero si estuviera, por ejemplo, por fecha, no puedo usar este índice, porque las cosas están ordenadas primero por ID prescripción, después por cédula de enfermero y después por fecha. Entonces no puedo buscar por fecha, porque van a estar las fechas todas esparcidas en cualquier lado, ¿no? Pero el índice sí va a estar ordenado por ID prescripción antes, ¿sí? Entonces, si yo voy a buscar por ID prescripción, este índice me sirve, ¿no? Porque tiene ID prescripción como el atributo más significativo. Si no fuera así, ese índice no me sirve. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Entonces, buscamos por índice. El índice tiene 4 niveles y recorremos los nodos hoja. Tenemos que calcular los nodos hoja de este administra, que tiene factor de bloqueo 31, y entonces lo que tenemos que recorrer son 4 bloques. Entonces el costo son 4 de la búsqueda en el árbol, 4 bloques que hay que recorrer, menos 1 para corregir el bloque que ya está, ¿cómo es? Que ya está leído en la primera búsqueda, ¿no? Y luego rescatamos los 120 valores de la tabla administra, ¿no? Entonces, costo total 127. ¿no? Obviamente, el costo 127 es mucho mejor que el full scan de 11.426. Entonces, elegimos a este costo, ¿no? Que justo coincide con 127 que nos dio el costo de este, pero es casualidad, ¿no? Con eso ya hicimos, calculamos las prescripciones y los administra. ¿tá? De estos administra, ¿qué es lo que nos va a dar? Obtengo 120 cédulas de enfermero. Las cédulas ocupan 4 bytes y entonces tengo un factor de bloqueo de 128. Entonces, las cédulas de los enfermeros me entran en un bloque de datos. Es chiquitito, un bloque de datos. ¿Sí? O sea,
el bloque de datos de anterior ya lo consumí y tengo un solo bloque de datos. Y como mi buffer es de 20 bloques, tengo espacio de sobra, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es, todas estas cédulas de enfermeros tenemos que buscar en enfermero para obtener el nombre. Y ahora, como es el resultado final, ¿no? O sea, acá ya tenemos que entregar el nombre. Eso se lo vamos a dar a otro sistema, por lo tanto, ni los tenemos que guardar, ni los tenemos que materializar. Simplemente a medida que los generamos, se los vamos mandando por mensaje a algún sistema externo, que es el que los solicitó. Entonces, tenemos dos opciones. Una es hacer un full scan, que tiene 125 bloques. O sea, calculamos la cantidad de bloques que tenía la tabla enfermera y tiene 125 bloques. La otra opción es, como enfermero, podemos asumir que está ordenado por la cédula, ¿no?, del enfermero, porque esa es la clave. Entonces podemos decir, bueno, si es la clave, tengo que tener algún medio de acceso para chequear que la clave no se repita. Entonces, como mínimo es que mantengo la tabla ordenada por cédula. Entonces, podemos hacer la suposición que el archivo enfermero está ordenado por cédula y por lo tanto podemos hacer búsqueda por bipartición, ¿no? Pero la búsqueda por bipartición, haciendo el logaritmo base 2 de la cantidad de bloques que tiene, que son, no me acuerdo cuántos bloques, 20 creo que era, me da costo 7 de buscar un solo enfermero. Si lo tengo que buscar 120 veces, el costo es 840. Entonces, entre 840 y 125 elegimos 125, ¿no?, que es más sencillo. Entonces Una resuelvo con... pregunta. Sí. ¿En qué momento te puede servir la búsqueda por bipartición? Lo que he visto hasta ahora en los ejercicios que hemos visto es que normalmente te da un costo mucho más alto que el full scan. No, el tema con bipartición es todas las cosas con índices, todas las búsquedas con índices. El problema es que yo voy a tener que, voy tupla por tupla de lo que me viene de la izquierda, ¿no? Y para cada tupla tengo que hacer la búsqueda por el índice. Entonces es la cantidad de tuplas, que muchas veces es más grande que la cantidad de bloques, multiplicado por el costo de la búsqueda por el índice o por bipartición, ¿no? El costo de bipartición podemos decir que es un índice binario y es un poco más grande que los otros índices y tiene un poco, pero es una cantidad de ese estilo, ¿no? Si las cantidades que yo busco son chicas, son muy efectivos, ¿no? Cuando yo voy a buscar, por ejemplo, unos pocos valores con índice, en general nos dan resultados que son buenos, ¿no? Pero cuando yo tengo que recorrer toda la tabla, ¿no?, y para todas las tuplas de toda la tabla tengo que ir a buscar todos los valores del otro lado, en general eso casi siempre nos quedan costos muy grandes, ¿no? Pero es un tema de casualidad estos ejercicios. O sea, podría haber en alguna situación donde yo tengo que hacer una bipartición y me queda bien, o buscar por índice y me queda bien también, ¿sí? Bien. ¿Ah? Por eso este tipo de cosas nunca miren y digan, con tal cosa yo lo arreglo. Tienen que sacar los números, ¿no? Porque dependiendo de las condiciones, ¿no?, puede servir un sistema u otro de recuperación de datos, ¿no? Eso es lo que hace el sistema de base. Lo que estamos haciendo básicamente es lo que hace el sistema de base de datos en una fracción de segundo, ¿no? Porque incluso generalmente analizan muchas más alternativas de las que nosotros estamos buscando, ¿sí? Sí. ¿Ah? Y bueno, entonces nuestro costo final al final es 125 más 127 más 127, nos da 379. Nuestra consulta se resuelve con 379 bloques leídos o escritos en disco. ¿Sí? Esto representa una consulta un poco pesada, digamos. Yo qué sé, o Obviamente sea, depende de los recursos y todas esas cuestiones. Eso es como todo. sí, a ver, si yo pienso algunas bases de datos que manejaba en algún momento, por ejemplo, que hacemos liquidación de
yo qué sé, de empleados públicos o inventario de materiales de organismos del Estado. eh, y en cierta forma esto es chiquito, ¿no? Por lo menos. Aparte, pienso en aplicaciones que, por ejemplo, tenían 80 tablas, ¿no? Claro, Digamos, ciertos sistemas complejos en algunos lugares tienen, vos ves la cantidad de tablas y te asusta, ¿no? Tenés que hacer una sábana enorme en la hoja para tener un diagrama, ¿viste? Con todas las dependencias de todas las tablas, ¿no? Estas cosas sí. que estamos Bueno, haciendo son hay todas de sistemas juguete. con varias bases de datos incluso. Sí, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo que yo estaba en una consultora y lo que hacíamos era integración de sistemas, ¿no? Un poco en aquella época lo que hacíamos era, íbamos a una empresa, se analizaban las necesidades de la empresa y entonces le decíamos, bueno, la liquidación de sueldos es esta no hacíamos, éramos integradores, ¿no? Había otras Claro, empresas que tenían sistema de sueldos y otra empresa que tenía contable, otra que tenía logística, otra que tenía stock, otra que tenía producción. Y lo que hacíamos era, bueno, comprábamos todos esos sistemas y desarrollábamos las interfaces y las cosas de interconexión, ¿no? Eh, Uno lo dice así sencillo, pero digamos, eran monstruos esos sistemas, ¿no? sí, claro. Un poco después, por esa época, empezaron a aparecer, para ese tipo de empresas, empezaron a hacer los sistemas estos world class, como es eh, este basado en About 4, ¿cómo es? No me sale el nombre. Eh, bueno, pero está, esos sistemas grandes internacionales que ya empezaron a bajar los precios, a competir, y entonces está, ese tipo de cosas un poco bajó. Sí, te Pero mata el eran, mercado. sí, sí, son cosas que pasan. Cambian las tecnologías y eso. Pero entonces eran sistemas monstruosos, ¿no? Eran sistemas y trabajamos equipos de, yo qué sé, 20 ingenieros en los proyectos esos. Claro, una locura. Sí, sí. Eh, bueno, a ver. Bueno, va a haber una clase extra que a ustedes en la noche no sé si les sirve, si no podemos hacer alguna cosa extra para el viernes. Yo tengo una clase extra el viernes a las 10 de la mañana. ¿Ah? Pero si ustedes quieren, podemos hacer algo a la tarde del viernes para ver algún ejercicio más, alguna cosa más. ¿Sí? A mí en particular me sirve por lo menos porque estoy todavía medio perdido con todo esto. Sí, acá una cosa que pasó es, eh, tuvimos dos cosas ahí. Eh, por un lado es que nos cambió el plan, ¿no? Y entonces tuvimos que agregar algunas cosas que no estaban antes y cambiar cosas de orden, ¿no? Por ejemplo, seguridad estaba más atrás y lo pusimos al principio. Eh, y, y bueno, la parte de NoSQL, tuvimos que poner esa introducción de NoSQL al principio, que personalmente la podríamos haber obviado y nos poníamos ahora a hacer alguna cosa de SQL un poco más, de NoSQL un poco más fuerte y ya estaba, ¿no? Claro. Y hubo, me parece que un error de la parte administrativa, que nos pusieron el parcial una semana antes de lo que se había negociado, ¿no? Por lo que me dijo ¿Era la la otra responsable. semana? La verdad es que nosotros lo habíamos pedido para la semana que viene. Qué Eh, y gente. entonces, no sé qué fue lo que pasó, o sea, y aparte no sé, nadie lo controló, algo pasó y entonces nos quedó una semana menos. Entonces tuvimos que ver cómo hacíamos para apurarnos. Y además, muchas de las presentaciones, si vos te fijás, yo tenía más contenido, porque antes teníamos más tiempo. Y entonces tuve Claro. que agarrar y recortarle cosas para, para poder llegar a tiempo.
¿no? Entonces, Qué raro lo del cambio de fecha, siendo que es un parcial no presencial. O sea, la necesidad que eh, hay de que, sí, digamos, no sé, yo supongo que tuvieron alguna restricción. Probablemente la cátedra pidió la fecha y de repente Bedelía tuvo algunas restricciones porque ellos tienen que eh, entrelazar las fechas para que no se queden sobrecargados los estudiantes, ¿no? Entonces tenían algunas claro, restricciones con otros y bueno, dijeron, entre esta semana y la otra, y bueno, nos adelantaron una semana el parcial para poder arreglar parciales con otras materias, pero para nosotros hizo una diferencia grande porque nos afectó bastante, ¿no? La sí, es que secuencia de cosas que nosotros estábamos acostumbrados a dar. sí, entre eso y el retraso por las clases creo que empezaron tarde también. No, no sé si empezaron tarde, ¿no? O No, me dio tuvimos la algunos impresión feriados. como, o sea, no sé, No sé. normalmente para mediados de agosto ya estaba todo definido pronto y me acuerdo que para esa Sí, fecha recién eso es habían cierto. abierto las inscripciones. Sí, tenés razón, sí, eso es cierto, que se retrasó, sí, sí, que vamos a entrar más, sí, eso es cierto, que entraremos más en diciembre, sí, ahí no sé, probable que también tuvieran alguna dificultad para organizarse con la parte Es que administrativa les para el llevó inicio mucho para terminar el primer semestre. Yo me acuerdo que la estuve haciendo alguna materia que cerraba tipo mediados de agosto. O Sí, por ahí. hubo algunas materias que le costó bastante, por ejemplo, reponerse, ¿no? Cuando empezar a dar las clases virtuales. Yo como tenía muchas cosas en Drive y en la nube, eh, digamos que prácticamente estuve, el- cuando el viernes dijeron que empezaba, que íbamos a tener la suspensión de las clases presenciales, enseguida mandé un correo a mis alumnos y le dije, no, mira, a partir del viernes vamos a hacer así y vamos a tener clases por este medio, por Meet en aquel momento, empezamos con Meet, y ya como tenía muchas cosas, estas cosas en el Drive, ya las tenía allí y seguimos trabajando con Claro. Drive. Entonces está, por lo menos mi grupo no perdieron ninguna clase, ¿no? Pero hubo otras materias que les costó un par de semanas en, arreglar más o menos la infraestructura para empezar a dar las clases virtuales. Sí. Sí. Pero bueno, igual, miren, no se desesperen mucho. Primero, los otros temas ya más o menos los vimos, o sea, los temas de seguridad, espero que los repasen y los vean. Ninguno tiene mucha complejidad, ¿no? Son de ese estilo, un problema de cómo resolverlo y a quién le doy los permisos. Generalmente son bastante directos, ¿no? Es, Sí. identificar de la letra, o sea, los sujetos, cuáles son los roles, las entidades que están involucradas en acceder a los datos, cuáles son los datos. Siempre hay alguna vista que hay que hacer para que quede, para restringir, por ejemplo, algún conjunto de filas o algo así, ¿no? Eh, y, y está. A veces, de vez en cuando, sale algún ejercicio. Bueno, parece que se corta. Ah, Bueno. pensé que había perdido yo la conexión. No, no, pero no, hoy tuvo problemas de ratos. Muchos de estos parciales que ellos están acá Está, son el segundo parcial, pero tienen los problemas de seguridad generalmente. claro, Entonces están resueltos con pues estaban hacia algún el problema, final. porque está medio hacia el final, pero este justo no. Acá está, mira, acá tiene un problema de seguridad hecho, ¿no?
Entonces, con Airbag tenías un público, un mantenimiento, contabilidad, es el personal. Las tablas son autor y libro y los permisos como están. O sea que Claro. hay varios parciales de esos Todo. del segundo parcial que tienen los problemas de seguridad, que los pueden ver ahí, distintas soluciones, ¿no? Acá hay otro, ¿no? Indicar qué esquema. Este es el que vimos recién, no, es otro. Bueno, acá tienen Sí, sueldos, acá hay una vista y, bueno, el cabezal y detalle de las tablas. Las otras cosas son de otros temas que vamos a ver más adelante. sí. Bien. Eh, y, y cualquier cosa me pueden mandar, hacen algún parcial, me lo mandan por WhatsApp o lo que sea, y yo se los No. miro y les digo, sí, está bien, tal cosa, revisen esto. ¿Ah? Eh, el viernes, no sé cómo hacemos. Si quieren, lo hacemos de noche. Ya está definido uno a las 10 de la mañana, que no sé si les sirve. Sí, eso lo vi. Yo, en mi caso particular, no puedo contestar ni que sí ni que no. Pues yo generalmente a esa hora, 9:30, tengo una reunión y depende de cuánto tiempo se extienda a las 10. Capaz que estoy libre, capaz que no. Si llego Bueno, a estar está, libre, me uno, sí. está. Si no, lo que podemos hacer, no sé, me mandan un mensaje y lo hacemos a la tarde. No sé, hablan entre ustedes y a la tarde del viernes hacemos algo. Bien, ¿Sí? ¿Está? Me mandan un mensajito, lo coordinamos por WhatsApp y hacemos una reunión a la tarde. Excelente. ¿Sí? ¿Está? impecable. Bueno, repasen estos temas, repasen algunos de esos ejercicios de seguridad y hagan algunos de los de restricciones. Los de restricciones tienen que tenerlo bastante claro, ¿no? Porque es eso, es un MER chiquito con algunas restricciones extra. Tienen que asegurarse que están todas las claves primarias, claves alternas, claves foráneas, algunos triggers, ¿no? Bueno, un diseño bonito que cubra los requisitos que están planteados y ya está. ¿Va a acertos o sea, es lo mismo si haces un acerto o un trigger? Mira, para mí sí, en realidad para el curso sí, es lo mismo. La realidad es eso, que los acertos en realidad, Sí, sí, como casi no se usan. hay muy pocos, Motores que lo mira, soportan. creo que hoy, si vos me dijeras qué base de datos lo soporta, hay una única base de datos que encontré en la bibliografía que soporta Certos. Y es una base de datos de una empresa chiquitita que es Ah, más que no. nada una base de datos de tipo científico y experimental. Es la única que yo he visto que soporta Certos, ¿no? Y es que si ya tenés los triggers y es lo que todo el mundo usa y tienen la misma utilidad porque no tenés ninguna, entre comillas, ventaja, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Te El, metes en el otras tema cosas que te es, sirven el más. tema es que el acerto es muy costoso de mantener, porque el acerto, ¿qué pasa? Cuando vos haces cualquier operación en cualquier base Sí, de lo datos, recalcula. tenés que recalcular el acerto, que muchas veces son consultas enormes, grandísimas, ¿no? Eh, que las podrías optimizar, pero son muy difíciles de optimizar porque vos lo que tenés que darte cuenta es lo que acabas de ingresar en una tabla, en qué afecta o Claro. modifica el resultado de la consulta del acerto. Y son difíciles de optimizar también. Entonces, generalmente lo único de cada forma es ejecutar toda la bendita consulta. Pero esas consultas, o sea, vos pensás, por ejemplo, que algunas consultas relativamente sencillas acá tenían miles de bloques de datos para Sí. resolver la consulta. Imagínate que cada vez que vos insertás una tupla, tengas que verificar una consulta que cuesta miles de bloques, ¿no? Y aparte con todo el cálculo y todo arriba, ¿no? Porque pase todo el recálculo de nuevo. Natural. Entonces, eso tiene un costo enorme, haría muy lentas las bases de datos, ¿no? Entonces, en general se opta por no hacerlos. O sea, desde el punto de vista teórico está muy interesante, pero en la práctica no, Sí, es impracticable. en la Está práctica lindo, es pero impracticable. Sí, sí. Hay algunas teorías nuevas sobre algunas cosas para optimizar y algunas.
y de repente que los acertos estén limitados, porque algunas implementaciones que se hicieron en algún momento estaban restringidas a ciertos tipos de acertos muy chiquitos, ¿no? Por ejemplo, creo que era Sybase. Sybase en algún momento había implementado acertos, lo tenía como un feature no documentado, ¿no? Pero después lo sacaron. Y funcionaba solo para ciertos tipos de consultas sencillas, ¿no? No podías poner Sí, cosas claro. muy complicadas. Pero está, hoy en la realidad es que no existe. Pero si vos me pones un acerto, yo te lo acepto. Muchas veces, a partir del acerto, vos mirás la consulta y esa consulta te sirve como elemento para diseñar un buen trigger que controle esas cosas, por ejemplo. Claro. Te sirve de base, ¿no? Sí. Bueno, los dejo. Ustedes me dicen si precisan una reunión extra y la vemos el viernes, principalmente. ¿Sí? Bien. Porque yo el jueves no va a poder ser porque tengo... podría ser el jueves tarde, porque tengo consulta de examen, Claro. pero tendría que ser tarde. ¿Tá? No sé, lo hablamos por el WhatsApp y usted me dice. Bien. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Impecable. Vamos. Gracias, Hasta luego. nos vemos. Que pasen Chao, lindo. hasta luego. Que pasen bien.